Un saludo cordial para todos ustedes. En esta ocasión vamos a presentarles nuestro trabajo sobre la planificación de lectura y escritura en la asignatura de lengua y literatura. Como tema tenemos estrategias didácticas para la enseñanza de lengua y literatura. Los integrantes del grupo somos Sara Elizabeth Castro Salinas, Elizabeth Alexandra Casar Ávila. Objetivo: establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura de lengua y literatura desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. Las actividades para el logro de este objetivo: elabore una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana según las etapas de la lengua y la producción textual. Como texto de literatura ecuatoriana hemos seleccionado la leyenda Las Islas Encantadas, escrita por Edgar Allán García. Para trabajar esta leyenda de las Islas Encantadas, nosotros hicimos nuestra planificación microcurricular de la unidad número 3. Como datos informativos tenemos el nombre de la institución, escuela, todos vamos a ser mejores, nombre de los docentes, la profesora Sara Castro y la profesora Elizabeth Casar, en el año de básica, de séptimo año de básica, la fecha 7 de marzo del 2024. Aprendizaje disciplinar. Tenemos la parte de la lectura. El objetivo de aprendizaje de esta clase es seleccionar y examinar textos literarios en el marco de la tradición nacional y mundial para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura. En la destreza con criterio de desempeño tenemos participar en decisiones sobre los textos literarios con el aporte de la información, experiencia y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica. Como indicador de evaluación tenemos: conoce en textos de literatura oral o escrita, leyendas, los elementos característicos que le dan sentido y participa en discusiones sobre textos literarios que aportan información, experiencia y opiniones. Estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje. Tema u obra: leyenda de las Islas Encantadas. Método deductivo-inductivo. Estrategia aprendizaje cooperativo. Aplicamos la técnica del SDA, activación de conocimientos previos. En la parte de la prelectura tenemos: observe la imagen de la leyenda Las Islas Encantadas. Describa la imagen. ¿Qué se observa en la portada de la leyenda? Realizar preguntas tales como: al observar los gráficos de la leyenda, ¿de qué cree que se trata la lectura? ¿En qué lugar se desenvuelve la leyenda? Luego de presentar el título del texto, mediante una lluvia de ideas, conteste: ¿qué acontecimientos cree que puede ocurrir en la historia? ¿Qué han escuchado ustedes de las Islas Encantadas? ¿Qué otro nombre se le ha asignado a estas Islas Encantadas? En la parte de lectura tenemos una lectura exegética, comprensión referencial e inferencial. Animar a los estudiantes a hacer anotaciones de acciones importantes mientras escuchan la leyenda, leer el cuento en voz alta, identificar y marcar las palabras desconocidas, practicar la escucha activa, plantear discusiones y preguntas de comprensión en partes específicas de la leyenda. Tenemos la poslectura: nombrar las palabras desconocidas e identificar su significado, extraer las ideas principales de la leyenda, relacionar el contenido de la leyenda con lo que se conoce actualmente de estas Islas Encantadas Galápagos. Los materiales o recursos a utilizar para llevar con éxito esta clase serán: el texto Leyendas del Ecuador, específicamente la leyenda de las Islas Encantadas, un cuaderno, un lápiz, un resaltador y un diccionario. Las actividades evaluativas se realizarán a través de la técnica observación directa
y del instrumento lista de cotejo. A continuación, mi compañera. Dentro de las macrohabilidades de la literatura que debemos desarrollar en los niños está la escritura. Para esta clase se ha seleccionado el siguiente objetivo. Objetivo del área de lengua y literatura de educación media, objetivo número 8, escribir textos narrativos adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento. Con este objetivo vamos a trabajar la siguiente destreza a la cual se le ha degradado, quedándonos de la siguiente manera. Producir textos escritos mediante el uso habitual del procedimiento de planificación, redacción, revisión y publicación del texto. Dentro de las estrategias metodológicas, vamos a trabajar el tema de las Islas Encantadas, Galápagos. El método que vamos a utilizar es la escritura creativa. La estrategia a utilizarse, escritura libre. Para desarrollar esta actividad manejamos 3 fases. La fase de planificación, textualización, revisión. Dentro de la revisión está la publicación. Dentro de la planificación podemos buscar ideas desde la parte lectora, a partir de leer un cuento, una leyenda, para que puedan crear ideas nuestros niños y organizarlas según la audiencia y el objetivo que tengamos. Para este proceso vamos a utilizar la lluvia de ideas. El cuento que vamos a leer es El elefante encantado de Jorge Bucay. Aquí vamos a identificar la estructura del cuento, lo que es introducción, desarrollo, nudo y desenlace. A partir de la generación de la lluvia de ideas, vamos a anotarlas sin preocuparnos por una organización inicial. Luego tenemos la segunda fase, la textualización. Aquí es el proceso de redacción y estructuración en el cual manejamos los siguientes pasos: la coherencia, la cohesión y la adecuación. Para la coherencia, vamos a escribir los borradores según nosotros tengamos a bien escribirlos. Podemos hacer 1, 2, 3, 4 borradores en los cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta que el primer borrador ya lo tenemos realizado al generar las lluvias de ideas. En el segundo borrador vamos a ordenar y a unir las ideas principales con las ideas secundarias, dándoles un orden e importancia. En el tercer borrador, en el cual exista la estructura ya del cuento. Escribir el cuarto borrador para revisar la ortografía, los signos de puntuación, y luego vamos a eliminar las ideas innecesarias, las ideas que nos sobraron. En la cohesión, este proceso se evidencia la concordancia, la relación semántica de los significados. Aquí vamos a utilizar conectores adecuados, vamos a marcar las relaciones que se encuentran entre las distintas oraciones del cuento y vamos a ordenar los hechos cronológicamente. En la adecuación, utilizamos un vocabulario adecuado con oraciones simples, recordando que el cuento que estamos escribiendo es para niños de 7º año. En la fase de revisión y publicación, en esta fase nos permite darnos cuenta de cuáles son los errores que hemos cometido. Esta revisión la vamos a realizar en pares. Vamos a intercambiar el cuento escrito con un compañero, vamos a proporcionar una crítica constructiva y vamos a dar retroalimentación. Como docentes, en la fase de publicación, vamos a crear espacios en los cuales los estudiantes presenten sus cuentos a sus compañeros.
Dentro de los recursos que vamos a utilizar es el cuento de Jorge Bucay, El elefante encantado, cuaderno, la pizarra, láminas, lápiz, borrador. El indicador de evaluación produce textos narrativos mediante la aplicación del proceso de escritura, organiza las ideas en párrafos, utiliza un vocabulario adecuado y apropiado en las situaciones comunicativas que lo requieran. Las técnicas y los instrumentos a utilizarse: la técnica es la observación y el instrumento la rúbrica. La bibliografía que hemos utilizado es del libro Santillana, Leyendas del Ecuador, el currículo priorizado por competencias y las ideas claves que nos han guiado de lengua y literatura.